Saludos cordiales, una alegría renovada. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad. Y como todos los programas dedicados a la difusión del siervo de Dios, de la vida del Padre Julio César Duarte Tellado, son muy buenos y un programa es más bueno que el otro. Entonces hoy estamos, con la gracia de Dios, visitando a una familia, la familia Martínez Villasanti. Estamos en la ciudad de San Lorenzo. Después esta familia nos va a ir comentando los detalles de la ubicación de esta casa. Le visitamos a la señora Alicia Villasanti, viuda de Martínez. La señora Alicia le conoció directamente, en forma personal, al siervo de Dios, al presbítero Julio César. ¿Por qué? Porque doña Alicia fue una de las alumnas de la escuela que construyó y habilitó el siervo de Dios en Ibicuí, una escuela de hogar para huérfanos que se llamó en principio Hogar San José. Después vinieron ahí las monjas, las hijas de la misericordia, que se encargaron de esa escuela. Se convirtió en colegio. En fin, fue de una utilidad social muy grande para los niños y niñas de Ibicuí de esa época, y especialmente a los huérfanos. Bueno, vamos a hablar de esa historia hoy con doña Alicia. Estamos con su hermano, con sus hijas, que también nos van a ir relatando un poco la vivencia que ellos tienen acerca de la experiencia que le transmite su madre en relación a la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Damos gracias a Dios, en primer lugar, por darnos vida, salud, para poder llevar adelante esta programación. Encomendamos el auxilio de la Santísima Virgen María y también el auxilio del siervo de Dios, para que este programa sea un programa que pueda difundir el Evangelio y llegar a todos los hogares de nuestro país, de nuestra patria, para que cada vez se le conozca más al Padre Julio César Duarte Ortellado, a este santo sacerdote, y podamos imitar su ejemplo. Muy bien, va ella para doña Alicia. Muchísimas gracias, lindo es tu palabra. Bueno, oren oro, ahí te la ore reci, abuela de roga. Veamos se les hemos ay benendiela, ay me va benendiela. Donde ya se donde José. Ñande yaran enseñarlas pa y Julio y Potán en manduaje ese. Porque es la oregueruga nerendape. Seco arecopa hoy sendiela Dios y la Virgen sendiela hoy arecopa. Ya recuerdan de los años tendría se. Acuerdan Si hay de esas se quedan de la de cual. Ay, fuera sendiela hoy. Bueno, también ya doña Alicia. También. Bueno, va esa. Ya vamos acá ya Bueno, va esa pandemia ne mandó a pa y Julio era acá. Pa y Julio no se tane hoy se era jala hermanas fueran día y me se puede se mungaruga se mostudia. Se me habe un bebé o mano algo sendie. Se me no guarde sendie. Humano. Pero no se la semana a la y de la pasada. De pico quepe escuela de huérfanos San José, oye construya pepe. Un mío que se la ahí. Amba ese lo piu pepe de Horiken de doña Alicia. Oye, en se la jajan la pepe a tengo se ayer recibí un pepe de hoy. De pico huérfana acá. De tu oye yu. La se tu oye yuca. Oye yu calan de tua. También. Upe se upi la upe escuela. Escuela. Están o sea Sofía y la sabe. Pero a copa hoy la se doctora. Ni ya tende por aprender, Ni atende por hacer. Sí.
Ama ella acá la país Julio oye portaba en 10. Apa y Julio no lo oye por tapón agua sentí. Esta yo no sentí lo oye por tapón agua porque esta se mongaron. Hoy come campaña cayo ahora la tembi ore. Oh, Pepe Aju área hoy con la campaña. Campaña ahora la tembi ore. Hay un mango la campaña en la misa de tembi meter. O sea, oye por acá la pena en Vigunare. Hostia, oye por el calor. En medio de la vecindad. En medio. Jaume ore en vivo. Tranquilo. Está ahora en Entonces llevé la colaboración para la tupaona. Bueno, ella de Nerera. Mira Nerera, don. Sí, Serafín. Serafín. Muy bien. Don Serafín de Ave ña Alicia, hermano. Hermano. Vos hermano, ve 11 hermanos. 11 hermanos. 11 hermanos. Una hermano más que Rubi. Bueno. Demba don Serafín en Mandu a la Maguarere, la país Julio, tiempo de Guarere. A la país Julio que ojo y la hoga puede visitar, yo si oremos huérfanos buscados. 11 familias están. Acá la oresu. Acá la vemos cacua. 11 familias estaban. 11 familias. Pero está ayuda o ñeme eso. La pueblo y la pueblo vengo a carreta por la pueblita. Carreta. Me caería la uva. O repartir la Moriajube. Ahora en antes los pueblos, la pueblo. Sí. Campaña de repartir, ñeme a que su pepe. Sí. Ustedes no la hora la un gato a la carreta. Un gato la hora roga por un gato. Sí, sí. O sea, o guatú carreta ver las cosas, la Moriajube o repartiana. Moriajube en Viuna. Upecha de la país Julio. Entonces, en la contribución lleva mi plata, la tupa, oye, ya pota. En la tupa, una gesta, en la plata. Sí, sí. Entre mercado y ya, una gesta, Después cuando mandó a ver tu pa oye ya por un guaré, don Serafín. Ese campanero, que se mitad. Hay que escuela, Esta historia ya verá cómo. A ver. Después campanero, ¿cuál es país Julio tiempo? La campana, mopua. Campana. Yo manual de para la paso sabrá, ellos tienen arroyo en la. Paso sabrá. Pepe la. Se ayupila y la editora. Sí. En la campana. Tiene 12 metros de altura. Sí. Pepe ayupila mañana o manual y que la pueblo gente de Tajapuque. Y que la pueblo y que ella mopua la campana. La campana. ¿Ambos años más o menos de Copo Guaré, don Serafín? 10 años ya. 10 años. 10 años. Qué bueno, ya tú pa hoy te ves mareído, Guaré. Bueno, estamos acá con una historia extraordinariamente buena. Hablando con doña Alicia, ella nos está comentando que fue alumna del Colegio de Huérfanos de Hogar San José, que construyó el padre Julio César. Y también acá le encontramos a don Serafín, que es hermano. Doña Alicia, que fue el encargado de la campana. Campanero, fue de la iglesia. Y en la época del padre Julio, qué historia estamos teniendo acá. Verdad que sí. Qué maravilla. 2 kilómetros, un ejemplo, de la pueblo de la campaña y digo la torre Villa de Chapama. Ya de Chapama. Ni anteojo, gato un dipor y mañana de esas naturales. Natural. Ahí va. Ya es Chamomburé, ya es Chapona, ya es Chapucú. Están 10 kilómetros más en la Paso Sabra, la orilla. Paso Sabra. Paso Sabra. En duda se puede apretar. Arroyo y nada. Arroyo Paso Sabra. Muy bien. Bueno, mi cielo, mi ya pues tu gusta. Haupeya seguida ñamo que está llevo está ahí me gusta guape. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Felices acá en compartir con personas
que han vivido en forma directa una experiencia extraordinaria con el siervo de Dios. En el segundo bloque, Dios mediante, vamos a seguir hablando con ellos y también con la familia que está reunida acá en este lugar. Pero ya recuperada con segunda vuelta. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta, felices, como se suele decir, felices y contentos, acá compartiendo con la familia Martínez Villasanti. Bueno, vamos a presentarle un poco a las hijas, a la familia acá de doña Alicia, y le saludamos primero a Zulma. Ella nos va a decir su nombre y en qué lugar realmente estamos. Gracias, doña Zulma. En realidad, a través de tu intermedio, hoy estamos acá. Llegamos a enterarnos de la existencia de tu madre, que es una reliquia viviente, un testigo, una testigo y le encontramos al hermano también. Estamos escuchando unos testimonios muy, muy hermosos que nos hablan acerca de la bondad, la generosidad del siervo de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Escuchar que el siervo de Dios se encargaba y se preocupaba, se ocupaba y accionaba a favor de los más pobres. Y eso es lo que le lleva a la santidad al Padre Julio. Esa entrega a los más necesitados, a los más pobres, porque era un sacerdote que no se encargaba solamente de la parte espiritual, sino también era un gran actor social, gestionaba y solucionaba los problemas de la gente pobre. Entonces, doña Zulma, gracias por recibirnos y gracias por este testimonio. ¿Puedes decirnos tu nombre completo y en qué lugar de San Lorenzo estamos? Bueno, buenas tardes. Está acá. Mi nombre es Zulma, soy la quinta hija de doña Alicia. Estamos acá en la ciudad de San Lorenzo, barrio Reducto. Y en realidad nosotros no conocíamos la historia del padre. Mamá siempre hablaba, ¿verdad? Pero nunca le dimos mucha importancia porque no conocíamos. Sí. Y tal así que hace unos cuantos años, cuando ella ya tenía más edad, ya era todos los días la conversación. Sí. Ya todos los días, nunca se olvidaba. Sí. Vos te sentás con ella y ella te contaba la historia. Y ella decía que ella era la única que faltaba para que él se pueda santificar. Sí. Que su testimonio era el que faltaba. Sí. Entonces yo empecé a investigar y me fui al arzobispado acá de San Lorenzo. Sí. Y de ahí me dieron el nombre de la señora Cecilia, que fue la que contactó con usted, creo. Sí, sí. Y a través de ella, creo que estamos acá, ¿verdad? Sí. Y no quería más, por la edad que tiene, no quería quedarme con esa conciencia de no poder hacer nada por ella, ¿verdad? Sí. Y entonces, por eso investigué
Y además que también nos enteramos más por en la misa, eso los KQP. Sí. Casi en todas las misas ahora se recuerdan de él. Sí, sí. Y empezamos a investigar más y conociéndole más al padre Julio César. Y a través de ella lo que todos los días nos llega sus anécdotas, todo lo que ella nos cuenta. Y yo creo que fue algo que le marcó a ella. Seguro. Le marcó, por eso lo que nunca se olvida. Seguro. Nunca se olvida, es, como le digo, cosa de todos los días. Ella se levanta, se sienta acá y ya nos cuenta. Y eso es lo que yo le puedo decir. Y le agradezco muchísimo por haber venido hasta acá. Los agradecidos. Y eso. Muy bien. Nos ponemos la otra hermana que está al lado. Ella es la hija de tío. Sí, la sobrina. No, la hija. No, por eso digo, la sobrina de tu mamá. La sobrina de Yalisa, sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy la hija de don Serafín. Sí. Soy ¿cómo se dice? La hija pajahue de los 7 hermanos. No es posibilidad. Entonces no voy a saber. Sí. Y así mi prima me llamó ayer para si es que podíamos que le traigamos a mi papá también. Sí. Junto a mi tía me contó que va a tener la entrevista así. Y sí. Vinimos también. Muy bien. Y le pasamos el micrófono entonces a la otra señora. Mamá, buenas tardes, yo soy la hija de ña Alicia también. ¿Qué número de hija vos sos? Yo soy la segunda. La segunda. Y, la segunda. Sí. ¿Tu nombre? Yo soy Margarita. Margarita. Sí. Muy bien. Y acá ella es la mayor de todas. Vamos a escucharle a la primera, los manda paitea Benereje, ¿verdad? Sí. La que manda más es. Yo soy la hija mayor de ña Alicia. ¿Cómo es tu nombre? Hilda. Hilda. Qué bien. Sí. ¿Cómo se sienten que están con la mamá? ¿Cuántos hermanos son? Somos 7, 6 mujeres y un varón. Mucha mayoría absoluta, Y gracias a Dios le tenemos todavía a ella, ¿verdad? Y como dice mi hermana Suni, que todas las veces que yo vengo, lo primero que ella, y yo ya le leí toda la historia, ella tiene todas sus hojas allá en su pieza, y ella ya saca y te hace leer, o ella luego te lee. Ella lee bien todavía, sin anteojo. A la pinta de entonces van con programa. Por eso digo que él tampoco usa. Es un sueño cumplido para mi mamá, porque como dice mi hermana, es cosa de todos los días. Sí. Ya, o sea, nosotros ya sabíamos toda la historia, más o menos lo que ella nos contaba. Y siempre le escuchamos. Y así mismo, es un sueño cumplido. Por eso yo estoy muy contenta, como dice Suni, que no se va a quedar remordida por ahí, porque lo que logró ella, ¿verdad? Para que ella pueda, porque ella siempre dice que por eso no se santifica, porque falta su testimonio. Muy bien. Así, y ahora está aportando ella un testimonio así muy mismo valioso. Ella dice. Muy Entonces, yo también muy agradecida para ustedes, porque para nosotros es un sueño cumplido, para ella, para mi mamá. Sí, muy bien. Porque ella vive del Padre. Y los domingos en la misa siempre, no se pierde lo en la misa. Y siempre ahí escucha ella. Siempre se le recuerda al Padre. Domingo. Muy bien. Sí. Vamos a pasarle a la nieta. Tenemos una nieta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Liliana Franco Núñez, soy la nieta del señor Serafín. Soy la hija de su hija y estamos muy contentos primeramente de haberse reunido con su hermana. Muy bien. Y orgullosos también de las historias que nos enriquecen, ¿verdad? A nosotros como nietos, escucharle, ¿verdad? De vez en cuando sus anécdotas. Específicamente del padre Julio César, no escuché mucho, pero
Yo sé que, y al verlos a ellos contar esa historia, sé que se sienten felices, se sienten plenos y eso a nosotros como nieta particularmente me hace sentir muy feliz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del segundo bloque, Diego. Bueno, acá estamos con Diego, él es el encargado de la filmación, nuestro gran técnico, una persona de gran corazón que nos acompaña por todas partes, porque nosotros estamos recorriendo todo el país. Y aprovecho este programa para pedirle a toda la gente que tengan una experiencia de vida con el siervo de Dios que nos llame. Ahí va a aparecer en la pantalla un número, el 0981 86 31 55. Entonces que nos llame para que podamos tener entrevistas de esta naturaleza que estamos teniendo, algo súper valioso, porque estamos sintiendo a través de los testimonios de personas que vivieron la experiencia con el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. En el tercer bloque vamos a ir hablando acá con doña Alicia y con su hermano y con toda la familia. Volvemos enseguida. Bien, estamos de vuelta. Bueno, acá doña Alicia tiene una foto en donde ella está retratada con su madre, y esta foto ellos se sacaron el día que falleció el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Ortellado. Bueno, pe foto que cuando doña Alicia upe un guaré. Hoy todo tiempo senía. Pea de Suni Guaré, pea foto. Mamá di Guaré. Pea el momento de Peña Mujer. La mamá, digo, y cuál se ve, la padre Julio César. Uma no acuerdo la padre Julio César. Ah, pea un Guaré, pea foto, figura. Pea un Guaré. Mamá, o algo ese lo humano, bueno, Guaré. Antes de la escuela. Sí, a la. Orero, a veces no hay cuatro hermanas fueran de hoy. Hermanas fueran ni de copa escuela. No puede. No puede ser la hay coja. Con la ojo la mamá será la humano la pai Julio. O se ruga. A pegar las fotos y no lo puedo ver. Muy bien. Ande don Serafín, va en el mando a la pai Julio Manu Guaremba, ella. Va a la mandó a ver. No, oye, la tu pao. Se ayuda, pepe, y el lorio, japo ya ayuda. Porque se la oga veo como que han gato su ayuda ahí la da está a tu carreta. Oye, me la me eco mandi o abati mandi yo. Hoy tenía enfermedad, la va a poner una de coine. Ma. Tifo, Malaysia era la base, la yuca, ¿cuál la ibe? ¿Cómo? Tifo, Malaysia era. Tifo. Bueno, de pico, ne mandó a país Julio, o llegó a casa zapado, ñoñote. Ne mandó, ande, opera. Ya, ni acá, yo. Ne dejó acá, yo haría por querer. La pollo, y con ni. Amba, ebe, la gente,
Carreta. Carreta. ¿Vos carreta más o menos en menos 30, 40 carretas. 30, 40 carretas. Tela y maguare. Ojo, y la gente de Cuija, pues cari. Camión de pollo que Y tipo. por ahí la camión, pues guarda. Bueno, yo tengo camioneta, pero la tapé, no me yo camioneta, no ya para la gente. Carreta, mete. Andejo cayu, ari bon guare. No sé qué. Ay, mangola caballo de verdad. No, mano, es yare, la tupa hoy cuida. Hoy con la velatorio, Pepe. Cadáver, Pepe yare. O pello llevarás a la casa. Ya pues, la gente más pesa, tupa hoy después. O Pepe con la velatorio. Yare con Pepe. La tupa hoy después la velatorio. O pey carreta para la gente, joa, porque quería casa, Pepe. Desde el tiene tiempo de preparar para la gente. Está la gente, joa. Bueno, y importante, doña Alicia, ande un beusela en el testimonio, cuando me recuerda de Ina que o falta en el testimonio para ir con el santo. Bueno, acá con testimonio de un beua, an hermano de la un beua es importante treígina, porque a través de coaco canal ñande yarañe coa o asata ina oye zapata en todo el Paraguay. Ha upei han observado como documento a ver documento de BI, porque va a él lo cita como documento. Va a él oye, la oye, ya página, oye, ya tiene seguimiento la país Julio César Duarte Ortellado Recovecue. Bueno, entonces, va a entrar un bejuco, a ver hermano, ne. Y un bejuco, va a ese para la país Julio, la proximidad, la emboriajure. Va a ese para la mitad huérfano, huérfano, 11 hermanos. Va a irse para un maje, penderógape, a pendeguerupe, escuela, hogar de huérfano, San José, penembostudiar, a penemongarujama. Ayer. Está hoy core. Hoy coge, está penderebe. Entonces. Bueno, entonces, Pepe tiene demostración de la santidad del padre Julio César, coa condre un bejuan hermano ni upese upide provecho y teita. Y que todo la gente con agua orendo y cuaya, cuela para Julio ve, lo y cuá, super ojo, me gato, a ver nieta, justamente un BU, importante y oré juventud, lo recibí parte de la historia de la vida santa de un sacerdote. Coa, aniciando a Zapucueteí, para Julio, oye, declararon a su vez, santo en la Iglesia Católica. Tengo ese mando a poner la pa y la hace lugares en la ore recojaba la coa ore en 10 hace ya se ya po pesar en allá ya po ore la esa bala todo portar ojo en tabea por portar ojo robañando a su vea umiano y paure en la pero tiempo se umia se mandó pa Vergogna che tem altar per tu paura. Tu paura che sì. Altar in una della porra, per la calava e iari. Bueno, no guarda iari per tu paura. Sì, haré la velatoria. Se a cui della mano a quella se mi taglio. Andava a fare la se anno la tu paura la campana mo pufamo. Dio che tem la mamma con mare membrero. Entre ojo. Tiene la campana muy poca, tío. Nada que la hemos fundado. Claro, por el copal ahí técnica vejina, mopucuana. Señora Cuau y la misa, haré por la cero, a ver la lluvia, a sábana, todo domingo. Misa en la lluvia, a beberse la, a espana la, y Julio entero. Aunque poco se entrega mi cela para Julio foto porque usted la saca y divide niña saca llama vamos ina ya no debo ir la para Julio fotos ya me deja Eva sí a ver llamamos a Satanás coja la para Julio fotos Eva ya Emma ella lo yo regalando ella se lo hoy la para Julio
Y Julio tengo voy yo manó 37 años de ellos manoma. Y mi taitere o man. Siempre la gente ya se recuerda la aquella. Tengo con la peor la escuela, la Crescencia y la Sandía, la mamá hermano. Crescencia. Con la escuela de la media jamala tupa y ya pobre nadie yo ove pimiento, 1,5 metros de profundidad de yo. ¿A poco de ella es tu ama? Mis compañeros que han ido a correr a ver tu la tanga, a veces de ya pobre. Yo corré baby. La campana y oran de la empujaba. Claro. Muy la tupa, 1 kilómetro más la verdad. Muy bien. Estamos llegando al final. Yarecó tiene otra oportunidad, dijo, mediante ya seguían niños monguetabe, que están ahí niños monguetana. Ahora de ahora vamos a ver tú. Lo importante es de que hoy estamos escuchando la vida generosa y entregada del Padre Julio y deseamos una renovación espiritual de la patria paraguaya. Necesitamos que esta vida tan generosa, tan entregada del siervo de Dios, este sacerdote compatriota nuestro, este gran paraguayo, el Padre Julio César fue un gran paraguayo. Gran paraguayo, un gran patriota, un gran servidor de Dios y un gran servidor de su prójimo. Necesitamos que su ejemplo, ese testimonio de vida, sea imitado en la República del Paraguay para que tengamos una sociedad y autoridades más generosas y entregadas a las necesidades de los más pobres. Porque no hay mayor felicidad, como dice en el Evangelio, el servir y el dar la vida por los amigos y por los más necesitados. Contentos y felices por estar acá en San Lorenzo, en el barrio Reduto, acá en la familia Martínez Villasanti, para recoger estos testimonios invalorables de 2 personas que estuvieron sirviendo a la iglesia y sirviendo a Dios a través de las enseñanzas y de la guía del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por concluir este programa de esta manera tan hermosa, y si Dios, la Virgen María y la intercesión del siervo de Dios permite, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.